Hola, buenas tardes a todos los que estáis viéndonos desde España. Buenos días a los que nos ves desde Latinoamérica. Bueno, ya hemos esperado unos minutitos para dar tiempo a que os vayáis conectando. Voy a hacer una breve introducción. Como siempre, yo soy María Gris, del departamento comercial de la plataforma de MediRector. Pues cualquier cuestión que tengáis después del webinar podéis esperar al final para las preguntas. Y hoy pues el webinar va a tratar de las integraciones que tenemos en la plataforma disponibles y está con nosotros como experta invitada María Rico, que muchos la conoceréis, es la encargada y la responsable del departamento de Client Services y de producto. Y bueno, pues espero que os resulte muy interesante este webinar y seguro que parte de las dudas que tenéis sobre integraciones se van a solventar en esta presentación. Hola, Hola, buenas buenas tardes tardes a a todos todos. y buenos días a el resto de personas que estáis desde el otro lado del charco. Estamos hoy aquí porque vamos a hablar de las integraciones que se pueden realizar con MDirector. Después del webinar vais a recibir la grabación del webinar, la presentación y un código de descuento para nuestro plan Pro. Entonces, estad pendientes a vuestros buzones de correo. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a explicar lo que es una integración y para qué sirve. Vamos a ver en MDirector cómo podemos conseguir las credenciales para poder hacer esas sincronizaciones. Vamos a ver cómo funciona el API en email y SMS marketing, que es la parte del servicio de emails y SMS masivos. Vamos a ver los webhooks, que es otro tipo de API diferente. Vamos a ver cómo se envían transaccionales, tanto email como SMS. Y luego vamos a explicar unos plugins que tenemos hechos ad hoc para sincronizar directamente con ciertas aplicaciones. Por último, explicaremos Zapier y luego ya, pues como comentábamos, podéis hacer preguntas que podéis enviar a través del chat de Zoom y cuando acabe la presentación intentaré contestar a todas esas preguntas. Si hay alguna que por lo que sea pues no sé contestarlo o no puedo contestar, pues lo apuntaremos para mandaros la respuesta más tarde, ¿de acuerdo? Comenzamos. ¿Qué es una integración? ¿Para qué sirve? El API significa interfaz de programación de aplicaciones y son un conjunto de funciones y procedimientos que están desarrollados por la misma plataforma MDirector que permite integrar sistemas, permitiendo que sus funcionalidades puedan ser reutilizadas en otras aplicaciones o software. También tenemos FTP, que es un protocolo que también se puede utilizar para automatizar ciertas acciones, en este caso, pues para transferir archivos desde un sistema a MDirector. Mm, ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de integraciones? Pues las ventajas son que siempre va a estar sincronizado un sistema que vosotros tengáis, por ejemplo, un CRM, por ejemplo, una base de datos, un CMS, lo que sea con MDirector y así se evitan errores que pueden ser errores manuales, errores humanos, errores de otro tipo que realmente no deberían darse y cuanto más probadas estén estas automatizaciones, más difícil es que se cometan este tipo de errores. Luego nos permiten crear campañas de forma automática, de manera que vosotros no tenéis que entrar en la plataforma a crear campaña tras campaña. Nos permiten hacer envíos transaccionales desde otros sistemas y también nos permiten hacer llamadas a APIs de otros sistemas para sincronizarlo en sentido contrario, ¿vale? Y también permiten consultar datos de campañas o datos de contactos sin necesidad de entrar en la plataforma, ¿vale? Algunos ejemplos de uso que podemos comentar y que son los más
típicos usados dentro de nuestros clientes de MDirector son sincronizar bajas o direcciones erróneas con el CRM. Cada vez que se hace una campaña, ya sabéis que en las estadísticas tenéis pues listados de esas direcciones que han pedido la baja o que eran incorrectas y que por tanto han dado un rebote duro, y al final esas direcciones deberíais tenerlas sincronizadas con vuestro CRM para hablar con los clientes, pedirles otra dirección de email, etcétera. Luego también, pues una integración vale para enviar un password de un solo uso, un one-time password, por email o por SMS. Mm, para envío automático o periódicos de newsletters, con los artículos de vuestro blog, por ejemplo. Para hacer seguimiento de ventas, el API permite ir marcando a esos contactos que están navegando por vuestros productos y que finalmente hacen la compra, para luego poder saber qué resultados de retorno de venta nos ha dado esas campañas. Y luego el etiquetado de contactos según la navegación o actividad de los contactos en la web. Eso también por API se puede hacer. Es muy útil porque luego las etiquetas que tienen esos contactos nos valen para segmentar posteriormente y poder hacer otras campañas para diferentes segmentos de contactos. ¿Qué necesitáis en MDirector para poder utilizar el API o cualquiera de las funcionalidades que vamos a ver aquí? APIs, webhooks, plugins, Zapier. Para todo eso necesitáis una cuenta Pro con un plan Pro o superior, y luego se necesitan conocimientos de programación. No siempre vais a necesitar conocimientos de programación, porque en el caso de Zapier o en el caso de los plugins que están hechos ad hoc, al final esto lo que ocurre es que es el mismo plugin o el mismo Zapier el que os da hecha la integración, con lo cual no necesitáis conocimientos de programación. Simplemente necesitáis un poco pensar la lógica, y ahora luego os explicamos cómo lo podéis hacer, ¿vale? Lo primero que necesitáis para conectar a través de API o incluso de SMTP en el caso de los transaccionales, son unas credenciales. Esas credenciales no son las mismas que el usuario y el password que tenéis creado para entrar en la plataforma, Em, sino que son otros que utilizarán o bien vuestros programadores en el caso de que vayan a programar, o bien vosotros en el caso de que vayáis a hacer la conexión a través de Zapier, plugin, etcétera. La creación de esta credencial se hace dentro del servicio integraciones, vais a APIs y lo primero que tenéis que hacer es seleccionar una subcuenta, porque las APIs funcionan por subcuenta, ¿vale? Y tenéis que darle a crear la credencial. Al crear la credencial os pide el nombre de la credencial, perdón, el alcance del servicio. Esto significa que el API, necesitáis una credencial para el email y SMS marketing, que es el masivo, o bien para el transaccional necesitáis otra diferente, y al crear credencial os va a dar el nombre de usuario y la contraseña que os ha creado. Estos dos valores los tenéis que copiar y guardarlos. ¿Por qué? Porque ya no se va a mostrar aquí el password. Eso es algo que vosotros tenéis que guardar de forma segura. Entonces, ni siquiera nosotros os lo vamos a poder proporcionar. En el caso de que lo perdáis y tengáis que hacer otras sincronizaciones, deberíais crear otro. Entonces, en el caso de vuestro programador, le tenéis que dar las dos cosas, tanto el API user como el API key, y lo tiene que guardar en su sistema para hacer esa sincronización. Y si vosotros lo vais a usar en otra parte, pues lo tenéis que guardar también. Eso sí, podéis tener creado tantas credenciales como queráis. Yo os aconsejo que tengáis un número finito de credenciales, ya que si no, lo que puede ocurrir es que al final sea un poco desastre. Es mejor que utilicéis siempre los mismos, ¿de acuerdo? Empezamos con el API de email y SMS marketing. Aquí, con este API, lo que vais a poder hacer es todo lo que hacéis en
MDirector en la plataforma dentro del mismo servicio de email y SMS marketing, excepto crear segmentos, que eso no lo vais a poder, ni crear segmentos ni crear contenidos dinámicos. Eso no lo podéis hacer por API, pero el resto de cosas sí que podéis hacerlo, como crear listas de contactos, crear contactos dentro de las listas, asignar etiquetas a contactos, ver qué etiquetas tenéis creadas, crear campos personalizados, seguimiento de ventas, ver las estadísticas, se pueden descargar por API. Mm, las bajas se pueden descargar, las bajas que se han generado o incluso se pueden mandar bajas por API para que sean contactos que ya no vuelvan a recibir vuestras comunicaciones. Se van a poder descargar fallidos, se van a poder crear envíos, se van a poder crear campañas, consultar saldo, etcétera. Los métodos que se pueden utilizar, que los tenéis aquí a la derecha, son el post, el put, el get y el delete. Esto es algo que más tienen que conocer vuestros programadores, porque al final vosotros lo que tenéis que hacer es decir, oye, pues yo quiero hacer esto automáticamente desde mi CRM o desde mi CMS. Entonces, con la funcionalidad que vosotros y el requisito que le paséis al programador, el programador ya sabrá qué método tiene que utilizar, qué API tiene que utilizar. Toda la información la tenéis dentro de email y SMS marketing, preferencias en la pestaña Información API. ¿Vale? Se me ha olvidado decir que es importante. El API es un API REST que con sistema de autenticación o Auth 2, con lo cual esto es importante que lo sepan también los programadores y que trabajen con el API de esta manera. ¿Por qué? Porque tendrán una forma de conectarse al API con esas credenciales que vosotros les habéis pasado y tienen que hacerlo utilizando alguna librería que exista para el lenguaje de programación con el que ellos trabajen. Realmente este API es un API estándar, un API REST y que realmente se puede utilizar desde cualquier lenguaje de programación existente. ¿Vale? Vale. El API, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, lo que hacemos es que desde un sistema externo se llama a MDirector. Existen también los webhooks, que los webhooks también tenéis la documentación dentro de en la información API, tenéis aquí la información de los webhooks, pero los webhooks funcionan de manera contraria. Es decir, los webhooks valen para que desde MDirector se llame a vuestro sistema, a un API que tengáis en vuestro sistema, enviándole cierta información. ¿Cuándo vais a querer hacer eso? Pues cuando, por ejemplo, se ha añadido un contacto a una lista, o se ha dado de baja un contacto de la lista, o se ha registrado un contacto como fallido, o se le ha enviado un email o un SMS a un contacto, o incluso cuando hacen acciones de apertura o de clic ese contacto. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Pues cada vez que enviamos una campaña, los contactos reciben la campaña, un contacto particular hace clic en quiero darme de baja, pues si tenéis un webhook metido en MDirector, cada vez que un contacto se dé de baja, se llama a vuestro API para que en el CRM lo marque como que ha pedido la baja. Y por tanto, vosotros en el CRM sepáis que ese contacto tampoco se le pueden enviar más comunicaciones comerciales. ¿De acuerdo? Mm, es importante resaltar que con una única llamada al API de MDirector se crea el webhook y una vez que está creado el webhook hará tantas llamadas a vuestro API como acciones se hayan configurado y se necesiten. ¿Vale? Vale. Ahora vamos por el envío de transaccionales. El envío de transaccionales, que son los emails que se suelen enviar uno a uno, es decir, cuando existen ciertos eventos por los que se consideran disparadores para recibir un email o un SMS. Por ejemplo, me registro, recibo un email.
confirmando que me he registrado. Hago un pedido, recibo un email confirmando que el pedido se ha registrado. Por ejemplo, cuando una persona dice que está navegando por la web y pide información, pues ahí también se le puede enviar un email diciendo, ya tenemos conocimiento de que quieres información, te contactaremos lo antes posible. Todo eso, todos esos envíos son uno a uno, porque solo se realizan a un contacto en particular en el momento adecuado con la información adecuada. Entonces, al ser envíos transaccionales, se le envía un envío a ese contacto y se hace utilizando el API de transaccionales. Cuando entráis en el servicio de transaccionales, vais a ver que en preferencias tenéis tanto la información para enviarlo por SMTP como la información para enviarlo por API, con lo cual vosotros lo único que tenéis que hacer es, pensando de qué forma lo queréis enviar, pues veis una documentación o la otra y lo configuráis. El envío SMTP tiene menos programación. El envío por API necesita más programación. Y para este envío por API lo que hay son estos servicios disponibles. Tenemos la creación de los mensajes de email o SMS que se envían, ¿vale? Luego tenemos estadísticas para descargar estadísticas de los envíos transaccionales que se han hecho desde vuestra subcuenta. Luego, los reports, que son los listados de contactos que o bien se les ha enviado un email transaccional o un SMS transaccional, o te descargas los listados de contactos que han hecho una apertura, que han hecho un rebote o que han hecho o que han pedido o que han, perdón, que han hecho una baja o que han hecho una apertura o que han hecho un clic. ¿Vale? Y las etiquetas, saber qué etiquetas tenéis en ese momento. Porque a cada envío que se hace de transaccionales se le puede añadir una etiqueta dependiendo de la tipología del envío. Es decir, podéis enviar un transaccional que siempre lleve la etiqueta welcome porque es un email de bienvenida. Podéis enviar un transaccional que siempre lleve la etiqueta OTP porque es un código, etcétera. ¿Vale? Y el SMTP normalmente lo que se configura es dentro de la otra aplicación y es más sencillo de configurar porque solamente hay que poner el servidor, el puerto y la credencial, que como os he dicho anteriormente, la credencial API también vale para el SMTP. Perdón, antes de continuar con esto, los transaccionales también tienen plantillas, es decir, también podríais utilizar plantillas y así no depender del equipo técnico para modificar esas plantillas de transaccionales, sino que las tenéis dentro de MS Director en el mismo servicio de transaccionales. Vale, ¿qué es un plugin? Pasamos a los plugins que son los elementos ya encapsulados que están haciendo llamadas al API y que no necesitan programación. Los plugins son los complementos de software que incluyen código para sincronizar con MDirector. El plugin se instala una vez en un CRM, por ejemplo, perdón, en un e-commerce, por ejemplo, en Magento, o se instala una vez en un CMS, por ejemplo, en WordPress, se configura con las credenciales de API User y de API Key y una vez configurado ya empieza a funcionar sin necesidad de que vosotros programéis nada. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que no necesita conocimientos de programación, que es una instalación que se hace de forma sencilla y luego, pues como todo lo que está programado con API, pues ahorra tiempo. Además, los plugins que tenemos en MDirector son gratuitos. Os los podéis descargar desde nuestra propia web. Están en mdirector.com/integraciones. Vale, luego tiene ciertas desventajas los plugins. Como son unos elementos que ya están programados, pues hacen solo ciertas funciones. Dependiendo de qué plugin hará ciertas funciones. Es decir, no esperéis que haga todo ese listado de funciones que hace el API, sino que solo hace ciertas cosas.
y luego pues que solamente tenemos plugins para ciertas aplicaciones. No tenemos plugins para todas las aplicaciones existentes. Vale, ahora, ¿qué plugins tenemos actualmente en MDirector? Tenemos el plugin para Magento, que el plugin para Magento lo que permite es gestionar listas de contactos de Magento, ya sabéis que es un e-commerce, entonces gestiona las listas de contactos de suscriptores, compradores, etcétera. Sincroniza los contactos entre las listas que tenéis en Magento y las listas que tenéis en MDirector. Se puede configurar para que envíe un welcome email a través de MDirector a todas las personas que se suscriben en vuestro e-commerce de Magento y guarda logs de actividad por si ocurre algo, alguna incidencia o lo que sea, podamos revisar qué es lo que ha pasado. Se me olvidaba decir, el plugin de Magento es un plugin que os tenéis que descargar. Tenéis las indicaciones en la web de MDirector y tenéis que instalar en vuestro propio Magento. En el caso de Shopify es diferente porque el plugin está instalado en el propio MDirector. ¿Esto qué significa? Que no tenéis que ir a Shopify, salvo para sacar el Story ID y el Access Token. Vale, perdón. Entonces, cogéis esos dos datos de Shopify, los ponéis aquí, que esta parte de integraciones está en la barra lateral, en la parte de integraciones, ¿vale? Y luego ponéis la lista con la que queréis sincronizar y el API secret que os hemos dado nosotros. ¿Cómo funciona esto? Pues sincroniza los contactos que entran en Shopify y los manda a MDirector. Mm, y además se guardan logs de actividad por si ocurriera alguna incidencia, pues que lo tengamos logueado y podamos saber qué es lo que ha pasado. Y luego el plugin para WordPress. WordPress, como sabéis, es un CMS, Content Management System, y lo que hace es, primero, te permite crear un widget de suscripción para que toda la gente que se suscribe en ese widget esté sincronizado automáticamente con los contactos que hay en una lista de MDirector, ¿vale? Luego, permite hacer un envío diario o semanal de la newsletter con los artículos del día o de la semana respectivamente que se han publicado. Es multidioma, es decir, es compatible con un plugin que se llama WPML. Entonces, si vosotros tenéis el blog en diferentes idiomas, lo que va a hacer es enviar la newsletter en los diferentes idiomas y crear la newsletter en los diferentes idiomas. Luego, permite diferentes plantillas para la newsletter, que es algo que también se configura dentro del plugin, y también guarda logs de actividad. En el caso de WordPress, también es un plugin que se descarga del marketplace de WordPress y que tenéis que instalar en vuestro WordPress y configurar en una pantalla que os saldrá en WordPress, perdón, del estilo a la que os he puesto en esta diapositiva. ¿Vale? Por último, tenemos la alternativa Zapier. Zapier es un servicio web a través del cual se pueden conectar dos aplicaciones o varias aplicaciones, ¿vale? Entonces, permite automatizar muchísimas tareas. En el caso de MDirector, MDirector está dentro de Zapier, tiene una serie de servicios que ahora veremos. Y sobre todo, comentar que Zapier tiene diferentes planes que son de pago. Tiene una opción gratuita, pero que permite hacer solo ciertos flujos y hasta un número máximo de conexiones al mes, ¿de acuerdo? Con lo cual no es tan gratuito, pero sí que es cierto que no necesitáis programación. Entonces, en este diagrama tenéis algunas aplicaciones que están en Zapier, hay muchas más. Yo os invito a que os conectéis a zapier.com, busquéis las aplicaciones, busquéis la aplicación que queráis y veáis si está o no está. Por regla general debería estar, ¿vale? Porque realmente hay muchísimas. Esto solo es una pequeña muestra de todas las aplicaciones que existen en Zapier, ¿vale? ¿Qué se pueden hacer en Zapier como
de parte de MDirector, ¿vale? De parte de las otras aplicaciones, pues tendréis que ver en el caso de que queráis conectar con un Sugar o con un WordPress o con un Forms o con un Zoho, pues en todos esos casos tenéis que ver también esas aplicaciones qué servicios tienen en Zapier. En el caso de MDirector hay tanto disparadores como eventos. Los disparadores normalmente lo que se ponen es al principio de un flujo que se cree en Zapier, que los flujos en Zapier se llaman Zaps, ¿vale? Entonces, el disparador es el evento que dispara ese flujo. Entonces, ¿cuáles son esos eventos? Pues que se haya añadido un lead a una landing de MDirector. Se utiliza también para sacar todas las landings que existen en MDirector. mm, que se haya añadido un nuevo contacto en una lista, que se haya actualizado una lista, un contacto en una lista, que, que se, que se haya enviado una campaña a un contacto, que el contacto haya abierto una campaña que se le ha enviado, que el contacto haya clicado en una campaña que se le ha enviado, que el contacto se haya dado de baja de una campaña de la que se le ha enviado, que el contacto haya sido actualizado o que el contacto haya dado un rebote en una campaña que se le haya enviado, ¿vale? En todos estos casos, estos disparadores se pueden poner como nodo uno de un zap y al final esto lo que va a valer es para que sea el evento que inicie ese flujo y luego ya se pueda crear otros elementos, pues por ejemplo, en este ejemplo que os he puesto aquí, que es un ejemplo muy sencillito, sería que cada contacto que ha clicado en un email se guarde el registro en una hoja de cálculo de Google. Eh, los tabs no tienen por qué ser tan pequeños, los tabs pueden hacer varias acciones. Es decir, aquí podríamos tener más nodos, por ejemplo, pues otro nodo de MDirector diciendo, y ahora el contacto me lo mandas a otra lista, o, por ejemplo, ¿vale? Y luego tenemos otros servicios que ya no son disparadores, es decir, no se ponen como punto inicial del zap, pero sí se ponen en la parte intermedia del zap, ¿vale? O al final del zap. Es decir, lo que se puede hacer es crear o actualizar un contacto, dar de baja un contacto o crear una lista de contactos. También hay búsquedas que se puede encontrar un contacto. Entonces, en este caso ejemplo que os he puesto, que también es muy sencillito, es si ha entrado un nuevo lead en una campaña que tengo en Facebook, lo que hago es que cojo ese contacto y lo creo o actualizo en la lista de MDirector y además me lo añado a la lista de Google Sheets, a la hoja de cálculo de Google, ¿vale? Y nada más, hasta aquí el, las explicaciones y el webinar de integraciones. No sé si tenéis alguna duda. ¿Tenemos preguntas? Hola, bueno, ya intervengo ahora un momentito, gracias María. Sí, si queréis hacer alguna pregunta tenéis un espacio para escribir. ¿Vale? O sea que vamos a daros unos minutos si queréis redactarnos alguna pregunta. Si no, bueno, tenéis aquí mi contacto también. Como vais a recibir la presentación, podréis hacer clic en contacta con un asesor que os llevará un calendario para citar una llamada con alguno de nosotros del departamento comercial y también tenéis mi LinkedIn si queréis contactar conmigo directamente. Vamos a esperar un poquito por si tenéis alguna duda. De momento no hay ninguna. Si no, igualmente, pues como siempre, ya sabéis por otros webinars si habéis estado en alguno, que nos podéis escribir a soporte, sobre todo en este tema que son dudas a lo mejor un poco más específicas de vuestra cuenta, algún caso concreto. Quizá lo mejor es que lo tratéis directamente con nuestro equipo, pues para preguntar el caso concreto. Pero bueno, si tenéis alguna cuestión así un poco más genérica que María os pueda resolver ahora, nos podéis decir. Bueno, pues como no, de momento no tenemos ninguna así en estos momentos,
Si puedes, María, pasar a la siguiente slide para enseñar el código, porque este código de descuento lo vais a tener disponible solamente para los primeros 20 canjes. Son para el plan Pro, que es el que permite las integraciones que ha explicado María en el webinar. Así que bueno, lo podéis guardar, apuntar, hacer captura, lo que queráis, luego lo vais a recibir igualmente. Y bueno, y ya nos despedimos. Esto va a quedar grabado como os hemos comentado varias veces, o sea que sin problema lo podéis volver a ver. Cualquier cuestión que tengáis nos podéis escribir y nada, os esperamos en próximos webinars. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nada, nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.